Se levantaba a las 9, yo le preparaba el baño, se bañaba, se afeitaba y después se iba a sentarse a esperar periodistas que iban a hacerle reportaje o a hablar con él. Eso era toda la vida. Él mismo atendía el teléfono, en la casa de Borges él atendía el teléfono. Y podía ocurrir que uno llamara y le dijera, Borges, quiero verlo. Bueno, venga, dentro de 20 minutos, ¿le parece bien? Y uno se quedaba después horas con él. Borges era generoso, muy simpático, asediaba a las mujeres de las que estaba enamorado, las llamaba permanentemente por teléfono, las invitaba a comer, las llevaba al cine. Como se enamoraba de ella, quedaba en una relación completamente opuesta, ¿no? De ser el amo pasaba a ser el esclavo, de ser la persona que eriática pasaba a ser la persona endeble, casi como un libro de arena, como diría él, ¿no? Yo digo en un momento determinado que Borges no encontró un amor entero en el momento adecuado. Después iba a almorzar y después venía a acostarse en la siesta hasta las 5. Tomaba su té y después se levantaba otra vez para hacer el mismo trabajo. Cuando vivía la madre era todo su pluma, ¿no? Ella le escribía, ella le dirigía lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, esto no, esto sí. Lloró muchísimo cuando murió la madre, muchísimo. Y creo que toda la vida lloró. Siempre tenía alguna anécdota, siempre tenía alguna muestra de su humor muy particular. Había un señor que estaba tocando el bandoneón, que estaba aprendiendo a tocar el bandoneón. Entonces todos los días a la tarde empezaba a hacer 4 o 5 compases y lo dejaba, y no avanzaba. Y un día yo quería que Borges estaba molesto por este hombre que siempre tocaba los mismos compases, y me dice, Clemente, dice, qué hermoso tango, ojalá no lo aprenda a tocar nunca. El día que dieron la noticia que murió Borges, lloré un poquito y sentí mucho, porque él dijo, no quiero ir porque si voy, yo voy a morir por allá. Buenos Aires es algo que nos acompaña y que Borges lo supo expresar muy bien, porque la supo poner fuera del tiempo y del espacio. Si ahora hoy uno quisiera encontrar el Buenos Aires de Borges, no lo encontrarías en ninguna parte. El arrabal es el reflejo de nuestro tedio. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte y quedé entre las casas, cuadriculadas en manzanas diferentes e iguales, como si fueran todas ellas monótonos recuerdos repetidos de una sola manzana. Cuando él descubre esta ciudad de Buenos Aires, también piensa que hay que inventarle una mitología. También piensa que hay que crear una poesía de Buenos Aires. El Buenos Aires de Borges es un Buenos Aires que físicamente no existe. Él exalta una ciudad que es casi una ciudad metafísica. No es la ciudad que nosotros conocemos hoy. Él exalta esa Buenos Aires que estaba escondida en los barrios, una Buenos Aires muy humilde, de calles empedradas. El pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle y divisé en la hondura los naipes de colores del poniente y sentí Buenos Aires. Yo siempre digo que en el imaginario colectivo de los argentinos es más verdad, a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, que el hecho que Juan de Garay haya fundado históricamente en 1580 la realidad.
Seguramente hoy, en este momento, debe haber alguna persona en Rusia, en la India, probablemente en el Japón, leyendo algún texto de Borges que contiene elementos de este Buenos Aires. Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. Yo creo que Buenos Aires es fundamental en la vida de Borges y Borges es fundamental para la vida de Buenos Aires. Borges fue el sexto Borges en línea directa que murió ciego. Es decir, era como una condena que él sabía desde chico que le iba a tener. Fin del año 54, le dice el oftalmólogo que no va a poder volver a leer ni volver a escribir, porque si no va a perder totalmente la vista. Y en ese momento a él lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Él sabía que iba a quedar ciego, así que yo lo siento más que como una ironía, como una especie de regalo que Dios le hace. De ahí aquel poema que dice: nadie rebaje a lágrima o reproche esta manifestación de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Muchos tiempos él veía color, por ejemplo el amarillo. Por eso le gustaba tanto los atardeceres, ¿no? Y las corbatas amarillas, ¿no? Y hay un libro, me parece muy importante de la obra de Borges, que se llama El oro de los tigres. El oro, el color que él podía ver. Por eso el tigre sigue apareciendo también en su obra. Cuando queda ciego, ya no puede escribir, ya no puede corregir, además, en papel, digamos, fue buscando la forma más breve posible, porque como que escribía en su cabeza, después dictaba, corregía en su cabeza, dictaba. Que todo lo que hacía por mentalmente, y eso editaba a la persona que le está escribiendo para hacer un libro. Entonces él me dictaba una frase, generalmente dictaba 4 o 5 palabras, se detenía, las escribía cerrando los ojos mentalmente en el dorso de la mano, como si las escribiera. Y entonces, este hombre, que había sido un arquetipo del verso libre, mete todo dentro de ese moldecito, como decían, del soneto, y empieza a hacer otra obra, formalmente diferente. Recién cuando pasan 15 años, puede volver a escribir cuentos, dictándolos. Ya se había acostumbrado, pero necesitó 15 años para eso. Para poder hacer esto, un hombre realmente, para trazar la obra que trazó Borges a partir de su ceguera, tiene que tener una enorme valentía y una enorme seguridad de qué es lo que está haciendo. Borges dijo muchas veces que otros se jacten de los libros que han escrito. Yo me jacto de los libros que he leído. Borges era un chico que no lo dejaban salir de su casa prácticamente. Entonces estaba encerrado en la biblioteca de su padre. Ante todo, para Borges, biblioteca es sinónimo de conocimiento. El universo, que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales,
A él le gustaba recorrer la biblioteca. Entonces estaba lleno de recovecos, de pasillos que se perdían. Era casi como el ente platónico del laberinto. Porque el laberinto es un ente intelectual, no es un ente real. Realmente el laberinto no existe porque uno no lo ve. El tiempo es un latido, es una búsqueda. No hay laberinto quieto, el laberinto hay que andarlo siempre. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono donde nací. Borges ciego, en la Biblioteca Nacional, le gustaba tocar los libros. Él acercaba el libro prácticamente a su nariz para tratar de descifrar el título. Quizás me engañe la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará, iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta. Él sigue diciendo, a lo largo de toda su vida, que él se imagina un paraíso donde estén los libros que leyó en sus primeras ediciones, con los mismos grabados y hasta con las mismas erratas. Es cierto, no puedo leer, pero los libros me rodean y al mismo tiempo me protegen y al mismo tiempo me separan del mundo. Yo, que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Bueno, yo no sé cómo ustedes llegaron a Borges, pero yo así, la verdad que odio. No en la escuela, los amigos, ¿no es cierto? Un tipo decían que eran reaccionario, derechoso. ¿Vos? Después de 15 años de no estar casi justo en un libro de Borges, lo abrí así, esa primera noche, y un poema sobre Buenos Aires. Y dije, bueno, hay algo mágico acá. ¿Te acordás de qué libro era el poema sobre Borges? Creo que era de Fervor de Buenos Aires. Fundación Mítica de Buenos Aires. Cuidado de que cagaron el poema porque le cambiaron el nombre de la calle. Borges nació en la calle Borges. Claro, La muerte y la brújula, la biblioteca de Babel, el libro de arena. Todos esos cuentos fúnebres y memoriosos, todos esos cuentos que tratan de la infinitud, de esa cosa así de... Y la lees, bueno, la síntesis de todos esos cuentos. Y me impresionaba porque había cosas que yo siendo joven no las entendía, ¿no? Porque me faltaban haber leído más cosas o mismo porque era una prosa difícil. Pero aún así esa cosa de que misteriosa, de que no entendés, pero que Fascina, sí. igual. Igual yo pienso que hay una necesidad de ser el poeta nacional o el representante. Yo creo que Borges quería el Nobel, creo que Borges era un tipo muy ambicioso. Sí. Y se laburó un poco y le salió mal ganarse o no el Nobel. Si no, nos olvidamos de las eternas peleas. Borges se lo tilda de conservador, de aristócrata, de derecha, pero yo a Borges se lo tengo en un costado. Borges eso le patinaba, estaba en otro lado, él estaba en Clon Upman y Orbis estaba en otro Creo que no le pasó. Él era consciente de que tenía su calidad, se imponía, de que era superior quizás a nosotros, era más rico, más profundo, pero no creo que le patinara para nada. Seguimos produciendo imágenes de Borges, seguimos creando Borges, de lo que creó Borges, ¿no? Es así. El laberinto sigue cada vez que nos recordamos, cada vez que nos peleamos o no con Borges, seguimos con la imagen que él creó, ¿no? Imbuidos de su capacidad metafísica. O él nos creó a nosotros. Una de esas somos un cuento de Borges. Es
hasta quizás tengamos que pagar la cuenta, ¿no? La gente que no tenga el sentido de la ironía jamás va a entender a Borges.